querido director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Carlos Monca, apreciado director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manolo Medina, ilustres ponentes o invitados, representantes locales, amigos y amigas. Abrimos una sesión que, sin pretenderlo, ha cobrado más interés y vigencia, si cabe, después de que el lunes la Agencia Española de Protección de Datos limitase el acceso de los partidos políticos a información personal. Una prohibición en puerta de dos citas electorales cruciales para el futuro de este país, en las que estará acotado el uso de la Big Data y la inteligencia artificial para hacer campaña. Limita esa posibilidad la agencia basándose en que el tratamiento de datos sobre opiniones políticas supone un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, ya que manipularía la libre participación política y electoral que caracteriza a una democracia. Por tanto, hay una delgada línea roja que separa a la intimidad y los derechos democráticos de un calamitoso gran hermano. Y en mantener vigente esa línea roja se encuadra, por ejemplo, todo el trabajo que viene desplegando la Diputación de Sevilla desde el año 2013 y que en julio de 2018 dio paso para crear el Servicio de Transparencia, Protección de Datos y Registro Electrónico. Una medida que quiere abundar en la transparencia y buen gobierno y que ahonda en nuestro deber de contradecir eso de que el poder no es un medio, es un fin en sí mismo. Frente a esa afirmación que aparece en 1984 en la obra apocalíptica de Orwell, nuestro deber es mantener la plena libertad del individuo, preservando sus datos en un tiempo en el que Big Data no puede convertirse bajo ningún concepto en Big Brother. Nada más, muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a Carlos Monca. Muchas gracias, señora diputada, compañeros de mesa, señoras y señores. Gracias por asistir a esta actividad que vamos a realizar durante la mañana de hoy. Y la Fundación Democracia y Gobierno Local, conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos, hemos coincidido en la organización de esta actividad por distintos motivos. Uno de ellos es la colaboración entre instituciones. En este caso no quiero poner a la misma naturaleza una y otra, porque la Agencia Española tiene unas funciones de alto valor desde el punto de vista de defensa de los intereses generales, y la Fundación Democracia y Gobierno Local, pues, es una entidad formada por 25 diputaciones, entre ellas la Diputación de Sevilla, que tiene como objetivo lo que tiene, que es estudiar el derecho local y orientarse básicamente en el tema de la formación para cargos y funcionarios de la administración local, para ayudar pues a que los servicios públicos tengan la mejor calidad posible. Pero, dicho eso, sí que la Agencia Española de Protección de Datos nos pidió hace más o menos un medio año, en octubre concretamente, a finales de octubre fue, el 30 de octubre, la directora asistió a una reunión de patronato y nos pidió colaboración para, a través de la Fundación y mediante la colaboración con las diputaciones, llegar al máximo posible a los representantes locales y personal al servicio de la administración local. Y por ello pues, se ha hecho toda una programación de actividades y entre ellas el día de hoy pues, en Sevilla. Sobre un tema que la señora diputada hacía referencia, dijéramos, a la trascendencia que tiene el tema de la defensa de la intimidad, en definitiva, de defender, que cada uno pueda defender y disponer de su persona, dijéramos, de sus datos. Alguien podría pensar que nos estamos convirtiendo en un dato, pero no, somos personas con derechos y tenemos un derecho que se puede casi calificar de fundamental, en todo caso un derecho constitucional a la intimidad. Y ustedes, como personas que están trabajando en la administración local, saben que funcionan ustedes mediante datos. O sea, ustedes trabajan con datos y ese es un elemento determinante. La normativa europea nos obliga cada vez más, porque alguien podría pensar que este es un tema de la semana pasada. No, esto es un tema que ya desde el 2002, creo recordar, pues que existe una aplicación, una normativa que se tiene que aplicar, pero en este momento se ha ido a un salto cualitativo
y ahí estamos pues, con unos ponentes que el día de hoy nos van a introducir en la perspectiva actual de cumplimiento de la normativa en protección de datos. Hemos mirado de combinar una parte, dijéramos, de explicación normativa y de clarificación conceptual, que la va a llevar a cabo el subdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, y después otra parte más práctica, en la que va a desarrollarse mecanismos para llevar a la práctica esa protección de datos personales, y también la experiencia de dos diputaciones, la de Valencia y la de Almería, que van a ser útiles, ya lo verán ustedes, pues para ver cómo desde un ámbito pues, parecido al de ustedes están enfocando esta cuestión. Y finalmente pues haremos el cierre con la intervención del secretario general de la corporación. Antes tenemos también la primera participación del señor Manuel Medina como director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, que él también dirige un grupo de trabajo que hemos constituido en la Fundación junto con la agencia para definir en los próximos meses pautas y protocolos que puedan servirles a ustedes para acelerar esa aplicación de protección de datos. Ya verán que les van a dar una serie de informaciones que les permitirá también acceder a formularios, acceder a documentación que está en la propia web de la agencia y que es de extrema utilidad para hacer un trabajo pues, con más garantías. Bueno, todos estos elementos pues, van a aparecer en el día de hoy, espero que les sean de utilidad. Hace justo un año, hace un momento lo estábamos comentando, que en esta misma sala hicimos una actividad sobre transparencia. Seguro que algunos de ustedes estaban aquí en esta sala. Se firmó en aquel día aquí en Sevilla, se firmó un acuerdo, un protocolo de la Fundación con 6 autoridades de transparencia, entre ellas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado, la autoridad andaluza, la canaria, la catalana, la aragonesa y la gallega. Bueno, pues me complace decirles que la semana próxima, es decir, prácticamente un año después, no solo se han hecho actividades formativas en transparencia, sino también que hay un producto que es un anuario de transparencia local que se va a presentar en Zaragoza el día 28. O sea, no la semana próxima, sino la siguiente, el día 28. Digo porque este también va a ser un producto que de alguna forma nació aquí, que les va a ser de utilidad a ustedes porque lo van a encontrar, lo pueden pedir, en fin, que recoge todas las disposiciones administrativas de estas autoridades durante el ejercicio 2018 y entonces en un ámbito como de transparencia que no tiene demasiadas referencias, como ustedes saben en este momento, pues disponer de cómo resuelven los temas la autoridad de transparencia en Andalucía, pero también ver cómo lo enfocan en otras autoridades, va a ser de extrema utilidad. Y quiero agradecer, ahora que tengo aquí la oportunidad de hablarles a ustedes, pero con la presencia de Manuel Medina a mi lado, de agradecerle en fin, la colaboración que habéis tenido para hacer posible este anuario. Y ya termino agradeciéndoles una vez más pues, su asistencia y espero que al final de la jornada podamos decir que hemos cumplido con el objetivo que teníamos, que es que fuésemos útiles. Gracias. Ahora va a tomar la palabra Fernando Fernández Figueroa, es nuestro secretario general en la Diputación, como todos los conocéis, pero a mí, antes de pasarle la palabra, me gustaría agradecerle a Fernando el trabajo que viene realizando en este ámbito, un trabajo que al principio pues, no fue fácil, carecíamos de mucha referencia y carecíamos de mucha información de cómo podíamos afrontar este nuevo reto, y quiero agradecerle a él pues eso, las ganas que le ha puesto, la actitud que siempre tiene ante estos nuevos retos. Agradecer a todas las personas que colaboran contigo, Fernando, en que esto esté saliendo adelante y nada, dejar esto encima de la mesa porque aunque sé que mucha gente dirá, bueno, os pagan para eso, ¿no? Es vuestra obligación.
Pero bueno, la obligación se puede llevar a cabo de muchas maneras y la actitud, el trabajo y el compromiso que tiene Fernando con todos los retos que se propone la Diputación, pues es de agradecer. Así que muchas gracias antes de tu intervención. Bueno, pues vamos a comenzar la jornada formalmente. Si queréis podéis levantaros vosotros. Y voy a presentar al primer ponente, aunque es sobradamente conocido por todos, don Manuel Medina Guerrero. Es catedrático de Derecho Constitucional, actualmente es el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Junta de Andalucía, y tiene un riquísimo currículum de conocimiento y de erudición jurídica. Ha sido letrado del Tribunal Constitucional, vocal de la Junta Electoral de Andalucía, tiene numerosísimas publicaciones, libros, artículos. Ya ha participado incluso aquí con nosotros, colaborando como siempre hace en numerosos congresos, jornadas, cursos de todo tipo, desde financiación autonómica, local, hasta ahora temas de transparencia, que es lo que le ocupa. Además fue director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, que es la entidad organizadora de este evento. Tiene numerosos premios, el Fernando Albi, el Blas Infante de Andalucía, es decir, es una persona absolutamente cualificada por sus conocimientos para dar una primera visión de qué se está haciendo en Andalucía, cómo está funcionando el Consejo de Transparencia y Protección de Datos en Andalucía, cuál es su contenido y, sobre todo, cuál es su cometido y en qué ámbito nos puede servir de utilidad a las entidades locales que estamos pendientes de sus resoluciones. Así que, Manolo, cuando quieras. Muy bien, buenos días al auditorio. Muchas gracias a Fernando por su muy amable presentación. Gracias a la Diputación de Sevilla, gracias a la Fundación Democracia y Gobierno Local, no solo por la invitación, sino por la feliz iniciativa que han tenido de poner en marcha pues una jornada destinada a poner de manifiesto la enorme tarea que están o deben de afrontar de inmediato todas las administraciones públicas españolas para adecuarse al riguroso régimen existente en la actualidad en materia de tutela de protección de datos. Parece que fue ayer, ¿no? Es decir, parece que fue ayer, hace 3 años, que también me presenté yo aquí en primavera en la Diputación de Sevilla en calidad de director. Gracias. En calidad de director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, porque hace 3 años prácticamente comenzó su andadura la institución y hace 3 años asumimos materialmente la competencia en materia de transparencia, que suponía, ya lo sabrán, una carga de trabajo adicional a los municipios y obviamente también a las diputaciones provinciales. Por eso una de las primeras tareas que más lo impuse fue visitar todas y cada una de las provincias andaluzas para constatar en qué medida las diputaciones provinciales estaban colaborando, ayudando, auxiliando a los pequeños municipios para estar en condiciones de cumplir con la legislación en materia de transparencia. Pues bien, he aquí que 3 años más tarde vuelvo al mismo auditorio porque vamos a asumir inmediatamente ya la tarea de control de la protección de datos personales en el ámbito autonómico andaluz. Es una competencia que ya había asumido la comunidad autónoma en el Estatuto de 2007. Se ha dilatado largo tiempo la asunción material de la competencia, pero al fin vamos a desarrollar el Estatuto también en este punto. Y, de nuevo, vengo aquí para también poner de manifiesto los problemas o el marco jurídico complejo que se avecina a los pequeños municipios y, en general, a todas las administraciones públicas españolas. Acaba de aprobarse, como quien dice, acaba de entrar en vigor en diciembre la Ley Orgánica Nueva de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, pero las obligaciones en materia de protección de datos ya eran jurídicamente operativas y directamente exigibles con anterioridad, prácticamente desde que el 25 de mayo de 2018 entra en plena eficacia, en plena operatividad, el Reglamento Europeo. Se han dicho muchas cosas del Reglamento Europeo, yo no les voy a aburrir aquí con un discurso largo, como es obvio, pero se han comentado cosas como que el nuevo Reglamento Europeo entraña un giro copernicano respecto del tradicional modelo de tutela de los derechos de datos de carácter personal. Se ha hablado de que hay un cambio de paradigma respecto del anterior sistema. Yo no sé si esta
expresiones, estas calificaciones son hiperbólicas o no. Lo que sí es evidente es que el nuevo régimen normativo incorpora una enorme cantidad de novedades que evidentemente va a afectarnos a todos y muy señaladamente, entre otros, a las propias autoridades independientes de control en materia de protección de datos. ¿Cuál es la esencia, por decirlo así, cuál es el principio que realmente entraña ese cambio de acento radical con el anterior modelo? Pues esto que se ha dado en llamar el principio de publicidad activa o principio de proactividad, o, bueno, una forma de traducir esa palabra tan difícil de encajar en castellano como es accountability inglesa, ¿no? La palabra inglesa que realmente es un poco la que marca, ¿no? todo el nuevo modelo. ¿Qué entraña este cambio de paradigma, este principio de proactividad respecto de lo anterior? Miren, el anterior modelo era mucho más, digamos, sencillo de entender para los juristas y las instituciones que nos movemos en la esfera continental europea. Nosotros estamos acostumbrados a operar con un sistema que establece reglas, estándares mínimos de garantía. Sabemos más o menos qué se puede o qué no se puede hacer, qué se debe o qué no se debe hacer. Con mayor o menor acierto, el operador jurídico, el que hace la norma, pues identifica esas obligaciones, esos deberes, esas prohibiciones. Y ese era el modelo anterior. Teníamos claro qué se podía, qué no se podía hacer, qué se debía hacer. Y en caso de incumplimiento, en caso de que una administración incumpliese esas reglas más o menos claras, pues había un mecanismo de reparación a posteriori, una vez que el daño en la privacidad ya se había producido. Este era el modelo anterior. Claro, era un modelo que, como diría Alexander Dix, que fue la autoridad de control de protección de datos en Berlín durante muchos años, definió el modelo de una forma, el viejo modelo, este viejo modelo que ya no existe, ¿no? Lo definió de una forma muy gráfica. Dice, este modelo es como cerrar la puerta del establo cuando el caballo ya se ha escapado. Efectivamente, es un modelo que repara cuando ya se ha producido el daño. La intimidad ya ha sido vulnerada, la privacidad ya ha sido quebrada y solo a posteriori viene a reparar el modelo. Eso es lo que quiere cambiar el vigente modelo. Bajo un enfoque proactivo, la filosofía básica que inspira todo el nuevo sistema es que se trata de precaver y evitar por anticipado que aparezcan quiebras y lesiones de privacidad y, por tanto, que aparezca el correspondiente daño para los afectados. Esto es para todos nosotros como titulares de datos personales. Claro, esto entraña un cambio también de concepto, de concepción para las propias entidades obligadas. Las propias entidades obligadas son las que, de ahí la actividad o proactividad, debe ser las que determinen o que adopten las medidas para minimizar los riesgos de vulneración de privacidad que conlleva su actuación. Ese es el cambio de paradigma. Oiga, no hay tanto prohibiciones categóricas, reglas claras, como que usted mismo, sujeto obligado, sabe cuáles son sus tratamientos de datos y sabe dónde puede haber riesgos en la privacidad. Conózcalos y trate de evitar que se produzcan esas quiebras. Obviamente hay un segundo paso, y esto es determinante con la regla esta de la compliance, otra palabra inglesa, de nuevo el cambio de modelo. Esa entidad debe estar en condiciones de demostrar o acreditar que ha sido diligente en esa tarea. Si demuestra que ha sido diligente, si documenta que en efecto ha atendido esas posibles quiebras de privacidad y ha adoptado todas las medidas para evitar que se produzcan en la práctica, cuando llegue la hora de ver si hay una infracción e imponer la correspondiente sanción, esto es un dato determinante. Da diligencia. Claro, ¿esto qué supone? Pues que la nueva normativa impone una enorme cantidad de nuevas obligaciones que tratan de encauzar, de articular, de dotar de sentido a esa proactividad. Comenzando por una obligación absolutamente esencial, que es nombrar un delegado de protección de datos. Casi esa es la primera tarea. ¿Por qué? Pues porque el delegado de protección de datos debe ser un experto en la materia
que esté en condiciones de asesorar a la institución para ver cómo se hace todo esto. ¿Esto cómo se hace? Y después hay pues todas estos requisitos, esas previsiones, hacer un registro de actividades de tratamiento, mutatis mutandis, con todas las cautelas y diferencias, el antiguo registro de ficheros, que ya no existe, análisis de riesgo, evaluaciones de impacto, impulso de códigos de conducta, mecanismos de certificación. En definitiva, hay toda una serie de previsiones, medidas a adoptar que jalonan toda la nueva normativa que obliga evidentemente a todos a adaptarnos y, en cierta medida, yo lo he dicho en alguna ocasión, a anglicanizarnos, en el sentido de que todo esto son conceptos muy propios de la esfera jurídica anglosajona. Claro, este nuevo modelo supone que hay sí, ¿por qué no decirlo?, un mayor margen de maniobra para las entidades obligadas, porque no hay tantas obligaciones concretas impuestas por el legislador, ¿no?, específicas, ¿no? Usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Tiene un mayor margen de maniobra, y por eso, como ser más autónomo, ser más responsable. Por eso insistía en la idea del capital, la figura de nombrar la figura del delegado de protección de datos. Obviamente, es una obviedad, pero hay que decirlo, desde el 26 de mayo de 2018, la entidad que no tiene un DPD está incumpliendo la normativa de protección de datos y está cometiendo una infracción susceptible de sanción. Es una obviedad, pero hay que decirlo. Y por eso también en este ámbito el papel esencial, capital, que están llamadas a desempeñar las diputaciones provinciales en esta tarea. No solo en lo que tiene que ver de posiblemente facilitar, asesorar, formar delegados de protección de datos en pequeños y medianos municipios, sino en todo lo demás que viene a continuación, ¿no? Y ese es el sentido del grupo de trabajo que se ha constituido y también el sentido de estas jornadas en las que, obviamente, la Diputación de Sevilla, Diputación de Valencia, Diputación de Pontevedra y otras diputaciones, pues, que tienen ya experiencia en este ámbito, han mostrado su disponibilidad a extender, a hacer conocer esas buenas prácticas en relación con todas las diputaciones existentes en España. Eso por una parte. Y por otro lado, la nueva normativa, digamos que perfecciona, regula con más detalle, garantiza más los derechos de los ciudadanos en este ámbito, o sea, los derechos de todos nosotros, ¿no? Empezando por los propios derechos básicos de la información, de cuando uno le pide un dato, ¿no?, una administración, pues hay que informarle para qué quieren esos datos, ¿no? Muchas otras cosas, ¿no? Hay otros muchos derechos que quedan, insisto, más perfilados jurídicamente, pero esto casi requeriría una ponencia específica al respecto, no les aburro más, ¿no? Les pongo un ejemplo. El derecho a la información abarca que se le informe al ciudadano de los fines del tratamiento y la base jurídica del tratamiento, ¿no?, que además es un requisito, obviamente, esos datos que deben ir al registro de actividades de tratamiento, que es el primer documento base que hay que elaborar para poner en marcha todo el modelo hoy vigente, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano pide una subvención, una ayuda. Hay un programa de ayudas, pide una ayuda. Evidentemente hay que informarle de la finalidad del tratamiento y la base jurídica. Es técnicamente muy complicado, desde el punto de vista jurídico, a veces buscar la base jurídica. Es tremendamente complicado. Por eso hay muchos delegados de protección de datos que son informáticos, lo cual es esencial también, pero como no tengan un adecuado conocimiento jurídico, es imposible que acometan la tarea o se rodee de expertos o gente que le apoye en la tarea jurídica, ¿no? He puesto el ejemplo porque, por ejemplo, una obligación de la Ley de Transparencia en Andalucía, bueno, en Andalucía no, a nivel estatal, es que se publiquen los beneficiarios de las ayudas públicas, con nombre y apellido, en principio. Es una obligación legal, pues eso sería una base jurídica para el tratamiento. Hay una obligación legal de que usted tiene que publicar esto, pero claro, ¿y si esa ayuda pública tiene que ver con una ayuda en materia de sanidad? Ahí tendríamos una categoría especial de datos y habría que buscar, en su caso, o no, hallar, por tanto, no se podría poner qué base jurídica específica en relación con ese dato especialmente protegido justificaría que se identificase el nombre del receptor de las ayudas. He puesto este ejemplo que, como este ejemplo, imagínense, se podrían poner 10.000, 15.000. Es complicado.
Es sumamente complicado técnicamente, ¿no? Esa es la enorme tarea que hay que abordar a partir de este momento, ¿no? No querría pasarme del tiempo, en otra cosa, porque tengo una cita a las 10:30 con la que no puedo faltar. Y querría decir alguna cosa, ¿no? Claro, hemos visto que entraña un cambio radical respecto de las cosas que deben hacer las administraciones obligadas, supone una ampliación de las garantías, incluso de los derechos de los ciudadanos, y esto inevitablemente se traduce en las propias tareas y funciones que tienen que desarrollar las autoridades de control. Las autoridades de control ahora tienen que hacer muchas más cosas. Tienen que hacer las mismas cosas que antes, pero más cosas. De entrada, todas aquellas carga adicional que le viene con ocasión de todas estas exigencias de compliance que acabo de mencionar, de obligaciones de publicidad proactiva. De entrada, visar si un DPD cumple o no con los requisitos impuestos por la normativa. De entrada, con este dato, pero muchos otros, ¿no? No les aburro, ¿no? Elaborar las listas de actividades de tratamiento que requieren evaluación de impacto, aprobar códigos de conducta, aprobar criterios de certificación, etcétera, etcétera. Es, por lo demás, un nuevo modelo que entraña, como hemos visto, un mayor margen de maniobra por aquello de la proactividad para las entidades independientes, las entidades obligadas, pero que esto se equilibra de alguna manera en el reglamento europeo, endureciendo el régimen sancionador. Bueno, las sanciones pecuniarias se incrementan en términos tremendos, ¿no? No recuerdo exactamente las cifras, los guarismos, pero son realmente llamativos. Es lo cierto que el legislador español tenía la opción de determinar si también las administraciones públicas quedaban sujetas a las obligaciones, a las sanciones pecuniarias, a las sanciones económicas, y ha optado por la negativa. Otros países no, otros países las administraciones públicas también pagan multas. No ha sido el caso de España, que ha seguido la tradición existente hasta el momento, y, por consiguiente, digamos que desde ese punto de vista, si una administración incumple, en principio no hay sanciones de carácter económico, sí, obviamente, sanciones de carácter reputacional más que evidentes, ¿no? Y, en todo caso, tampoco me gustaría dejar de advertir una cosa. Una cosa es que no haya sanciones económicas con ocasión del incumplimiento de las obligaciones en materia de tutela de protección de datos, y otra cosa es que el incumplimiento no repercuta después o pueda repercutir económicamente en las arcas de la entidad que incumple. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón muy obvia. El artículo 82.1 del reglamento establece con toda claridad que toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del presente reglamento tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Es decir, no hay sanción pecuniaria, pero sí claramente habilita, da un título a cualquier damnificado para exigir daños y perjuicios al encargado que haya incumplido la normativa en materia de protección de datos. Por todo esto, jornadas como la de hoy no son solamente adecuadas, ¿no? Yo diría que incluso son absolutamente imprescindibles para ir, digamos, en la medida de lo posible, a la mayor rapidez posible también, ir acomodándonos las administraciones locales al régimen previsto en la nueva normativa, ¿no? Las diputaciones están ahí para apoyar a los pequeños municipios. Hay que pensar también que, obviamente, el legislador español ha querido flexibilizar algunos de los requisitos. Por ejemplo, es posible que haya un DPD, un delegado de protección de datos, para muchos municipios pequeños. Puede ser una fórmula perfectamente factible para los pequeños municipios ponerse de acuerdo o recurrir a la Diputación de alguna manera para que muchos de ellos tengan un solo DPD. Esto facilitaría mucho la tarea y, desde luego, lo que sí es verdad es que urge que efectivamente desde los municipios se adopten las medidas para poner en marcha, como mínimo, esto primero, que es el DPD, porque sin el DPD es prácticamente imposible que estén en condiciones de cumplir todo lo demás, y es mucho lo que debe cumplirse en el vigente marco normativo.
Por mi parte nada más, he cumplido escrupulosamente con el horario y de nuevo agradecer a los organizadores por esta jornada. Muchas gracias.